La historia de la Navidad de Jesús de Nazaret comienza con María, una joven humilde y virtuosa que dijo sí a la voluntad de Dios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vino María? La Biblia nos cuenta la historia de su nacimiento, pero se detiene antes de mencionar a sus padres. No hay ni una sola línea en las escrituras canónicas que nos hable de sus orígenes, de su infancia o de la familia de la que provino. Es un silencio que es en sí mismo un misterio profundo, un misterio que ha sido respondido no por la Biblia, sino por una rica y antigua tradición que ha sido transmitida de generación en generación. Hoy vamos a desenterrar esa historia oculta, esa narrativa que no encontrarás en los evangelios de Mateo o Lucas, pero que es fundamental para la fe de millones de personas en todo el mundo. Vamos a hablar de un hombre y una mujer piadosos y justos, que vivieron sus vidas en el corazón de la devoción judía y que sin saberlo estaban siendo preparados por la divina providencia para una misión que cambiaría el curso de la historia. Nos referimos a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María. Su historia es una de profunda tristeza, de humillación, pero también de una fe inquebrantable que culminó en uno de los milagros más hermosos de la historia de la salvación. Esta historia, que es tan fundamental para el cristianismo ortodoxo y el catolicismo, se encuentra en un texto antiguo conocido como el Protoevangelio de Santiago. Es un texto apócrifo del siglo II, lo que significa que no se incluyó en la Biblia canónica, pero que influyó enormemente en las tradiciones cristianas. Este evangelio nos da una visión detallada de la vida de María, desde su nacimiento hasta la Anunciación, y comienza, como debe ser, con la historia de sus padres. Es una historia de dolor, pero también de la esperanza que Dios siempre nos da, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Imaginen la escena, una pareja de ancianos viviendo una vida de devoción y de fe, pero sin hijos. En la sociedad judía de la época, la esterilidad era vista como una maldición, una señal del desagrado de Dios. Era una humillación social y espiritual. En esta historia, Joaquín y Ana, a pesar de su piedad y su riqueza, se enfrentan al estigma de no poder tener descendencia. Su dolor no era solo personal, sino también público, un peso que llevaban sobre sus hombros. Y en esta profunda tristeza, vamos a ver cómo su fe fue puesta a prueba de una manera que pocos de nosotros podemos imaginar. El relato de sus vidas es una lección sobre la paciencia, la humildad y la forma en que Dios opera a través de las personas más inesperadas. Nos muestra que el plan divino a menudo se desarrolla en los momentos de mayor debilidad humana y que, a veces, los más grandes milagros nacen de los mayores sufrimientos. Así que, prepárense para una inmersión profunda en la historia de Joaquín y Ana, la pareja que, a través de su fe y su devoción, le dio al mundo a la Madre de Dios. El Protoevangelio de Santiago comienza con la figura de Joaquín, un hombre de gran piedad, de una riqueza considerable, que vivía en la ciudad de Nazaret. Él era conocido por su generosidad y por su profunda fe en Dios. Cada año, en las festividades judías, él ofrecía generosos sacrificios al templo de Jerusalén. De sus grandes riquezas, él solía dar una parte a los pobres, otra a los sacerdotes y a los levitas, y guardaba el resto para sí mismo y para su familia. Su vida era un ejemplo de rectitud y de devoción, y él creía que su piedad le daría la bendición de Dios de tener un hijo. Un día, Joaquín se acercó al altar en el templo para ofrecer su ofrenda, pero en lugar de ser recibido con gozo, fue rechazado públicamente por el sumo sacerdote llamado Isacar. El sumo sacerdote le dijo que no podía aceptar su ofrenda porque no tenía hijos, y que, en consecuencia, no era digno de estar entre los justos y los bendecidos de Israel. La ley judía, en su interpretación más estricta, veía la esterilidad como un signo de la ira de Dios, una señal de que el pecado había impedido la bendición de la descendencia. Este rechazo fue una humillación pública, un golpe al corazón de la fe de un hombre que se consideraba justo.
La vergüenza de Joaquín era indescriptible. No solo fue rechazado su sacrificio, sino que fue deshonrado frente a su pueblo y a su comunidad. Los otros hombres que habían traído sus ofrendas eran padres de familia. Ellos tenían hijos para continuar su linaje y para honrar a sus ancestros. Joaquín, a pesar de toda su riqueza y su piedad, no tenía nada. Se sintió como un pecador, como un hombre que había fallado en el plan de Dios para su vida. Y en su profunda vergüenza y dolor, tomó una decisión radical que cambiaría el curso de su destino para siempre. En lugar de regresar a su hogar en Nazaret, Joaquín decidió ir al desierto y vivir entre los pastores y los rebaños. Durante 40 días se sometió a un riguroso ayuno. No comió ni bebió nada que no fuera necesario para sobrevivir, y su única compañía eran las ovejas y las estrellas. Su objetivo era ayunar y orar con un fervor tan grande que Dios no pudiera ignorarlo. Quería lavar su vergüenza, no con las lágrimas de su familia, sino con la penitencia en la soledad. Su acción fue una señal de su profunda devoción y de su desesperación, un grito silencioso a Dios para que se compadeciera de él y de su esposa Ana. Este viaje al desierto es una de las partes más simbólicas de la historia de Joaquín. El desierto, en la tradición judía, es un lugar de prueba, de purificación y de encuentro con Dios. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel erró durante 40 años. Y fue en el desierto donde Moisés recibió las tablas de la ley. Joaquín se dirigió al desierto con la misma esperanza de purificación y de un encuentro con Dios. Quería demostrarle a Dios su fe, incluso si su fe había sido pisoteada en el templo de la ciudad. El ayuno de Joaquín fue una forma de penitencia. Él creía que su sufrimiento personal podía expiar cualquier pecado que hubiera cometido y que su dolor podía ser un sacrificio aceptable a los ojos de Dios. En un mundo donde la esterilidad era vista como una maldición, él estaba dispuesto a ir hasta los límites de su resistencia para demostrar que no era un pecador. Él quería la bendición de un hijo, no solo para su propio bien, sino para restaurar su honor y el honor de su familia. La ausencia de Joaquín de su hogar no fue solo una fuga, fue un acto de devoción total. Él dejó atrás a su amada esposa Ana, sin saber cuándo volvería. Su fe era tan grande que creía que su sacrificio traería una respuesta de Dios. La historia de Joaquín nos muestra un hombre de profunda fe, pero también de profunda vulnerabilidad. Un hombre que fue herido por su comunidad y que buscó la sanación en la soledad. La historia de Joaquín es un recordatorio de que la fe no siempre es fácil. A veces, la fe se prueba en los momentos de mayor humillación y de mayor dolor. La historia de Joaquín es una lección sobre la humildad. Él no se enojó con Dios, sino que se humilló ante Él, creyendo que la única forma de encontrar una bendición era a través de la penitencia y la oración. Este episodio es crucial para entender el resto de la historia. La humillación de Joaquín no fue en vano. Su dolor fue el preludio de un milagro. Su viaje al desierto no fue solo una huida, sino un acto de fe que abriría el camino para el cumplimiento de una profecía. Su historia es la de un hombre que se atrevió a soñar con una bendición, incluso cuando la evidencia de su vida le decía lo contrario. Y así, en el desierto, Joaquín esperaba una señal de Dios, sin saber que su esposa Ana, en su profundo dolor y en su soledad, también estaba a punto de recibir una señal que cambiaría sus vidas para siempre. El drama de esta historia se desarrolla en dos escenarios diferentes, unidos por la fe de una pareja que se amaba y que anhelaba tener un hijo. Mientras Joaquín estaba en el desierto, Ana, su esposa, se quedó en su hogar en Nazaret, sumida en una profunda tristeza. Ella no sabía por qué su esposo se había ido, pero sentía que su ausencia era una consecuencia de la humillación que habían sufrido. Su casa, que había estado llena de amor y de fe, se sentía vacía y desolada. El dolor de no tener hijos se había multiplicado por la soledad de no tener a su esposo. Un día, Ana se sentó en su jardín, bajo la sombra de un laurel. Su dolor era tan grande que comenzó a llorar sin control. Sus lágrimas regaban la tierra seca de su jardín. En ese momento,
levantó su mirada y vio un nido de gorriones en el árbol, con los pajaritos acurrucados junto a su madre. Ver a los pajaritos con su madre le causó un profundo dolor, ya que le recordó su propia esterilidad. Sintió que incluso las aves del cielo eran más bendecidas que ella. Y en su angustia, un lamento profundo brotó de su corazón. Su lamento fue un grito a Dios. Ella dijo: «Oh, Señor Dios de mis padres, ¿por qué me has castigado? ¿Por qué me has negado un hijo? Cuando incluso las aves del cielo son más bendecidas que yo. ¿Por qué no me has dado la bendición de un hijo para que yo pueda tener un heredero y un futuro?» Sus palabras eran un reflejo de su dolor, pero también de su fe. A pesar de su sufrimiento, ella se dirigía a Dios, creyendo que solo Él podía responder a su angustia. Después de su lamento, Ana se dirigió a Dios con una oración. Ella prometió que si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría a Él. Dijo: «Si me das un hijo, ya sea varón o hembra, yo lo dedicaré a ti, y servirá en tu templo todos los días de su vida». Esta promesa era un acto de fe radical. Ana, que tanto anhelaba un hijo, estaba dispuesta a renunciar a él para entregárselo a Dios. Su oración era una señal de su devoción total, de su creencia de que Dios la escucharía. La oración de Ana es una de las partes más conmovedoras de la historia. Nos muestra una mujer de profunda fe que, a pesar de su dolor, no perdió la esperanza. Ella se aferró a la creencia de que Dios la escucharía y le daría una bendición. Su oración fue un grito de fe en medio de la tormenta, un faro de luz en su oscuridad. La historia de Ana nos muestra que la fe no es solo una creencia en la mente, sino una creencia en el corazón. Ana no solo creía que Dios existía, sino que creía que Dios la amaba y que la escucharía. Su oración fue una conversación íntima con Dios, una en la que ella le abrió su corazón y le reveló su dolor. El lamento de Ana bajo el laurel es una escena de gran belleza poética. El árbol, que en muchas culturas es un símbolo de vida y de fertilidad, se convierte en el lugar de su desesperación. Pero es en este lugar de dolor donde Ana encuentra la fuerza para orar, para levantarse y para creer que Dios la escucharía. La oración de Ana es también un ejemplo de la forma en que el sufrimiento puede ser un camino hacia la santidad. Su dolor no la hizo amargarse, sino que la acercó a Dios. Ella usó su sufrimiento como un medio para conectarse con Dios, para hablar con Él de una manera más íntima y más profunda. Su historia es un recordatorio de que, incluso en el dolor más grande, podemos encontrar a Dios. El lamento de Ana es un eco de las lamentaciones de las mujeres estériles en la Biblia, como Sara, Raquel y Ana, la madre de Samuel. Ella se une a la larga tradición de mujeres que en su desesperación se dirigieron a Dios y fueron bendecidas con un hijo. Su historia es una de las más hermosas de la tradición, un recordatorio de que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Y así en su soledad, Ana oró a Dios, sin saber que en el desierto, su esposo Joaquín también estaba a punto de recibir una señal. El drama de esta historia se desarrolla en dos escenarios, unidos por la fe de una pareja que se amaba y que anhelaba tener un hijo. Mientras Joaquín estaba en el desierto, ayunando y orando, un ángel del Señor se le apareció en una visión. El ángel le dijo: «Joaquín, tu oración ha sido escuchada, y Dios te ha concedido un hijo. Tu hija será llamada María, y será la madre de un rey, y su nombre será grande en toda la tierra». El ángel le dijo a Joaquín que su esposa, Ana, concebiría un hijo a pesar de su edad avanzada. Esta noticia fue un milagro para un hombre que había sido humillado y deshonrado. Su fe había sido recompensada. Al mismo tiempo, en Nazaret, mientras Ana estaba en su jardín, llorando y orando, un ángel se le apareció. El ángel le dijo: «Ana, tu oración ha sido escuchada y Dios te ha concedido un hijo. Tu hija será llamada María y será la madre de un rey, y su nombre será grande en toda la tierra». El ángel le dijo a Ana que dejara de llorar, que sus lágrimas habían sido escuchadas por Dios y que su dolor se transformaría en gozo. La anunciación a Ana fue un milagro para una mujer que había perdido la esperanza.
Ambas anunciaciones fueron un milagro de la gracia de Dios. El ángel le dijo a Joaquín que se apresurara a volver a Nazaret porque su esposa lo estaba esperando. Y le dijo a Ana que no se preocupara por su esposo, porque él regresaría pronto. La noticia de que ambos habían recibido la misma anunciación fue una señal de que la bendición de Dios era real y que su dolor no había sido en vano. Joaquín, lleno de alegría, se apresuró a regresar a Nazaret. Mientras tanto, Ana, llena de esperanza, se preparó para recibirlo. La pareja se encontró en la puerta de la ciudad y se abrazaron con lágrimas de alegría. Su abrazo fue un símbolo de la reconciliación con Dios y de la superación de su sufrimiento. El dolor que habían compartido se había transformado en gozo y su fe había sido recompensada. La historia de la concepción de María es una de las partes más conmovedoras de la tradición cristiana. La concepción de María es un milagro, un acto de la gracia de Dios que bendijo a una pareja que había sufrido tanto. La historia nos muestra que Dios opera de manera misteriosa y que a veces el mayor dolor puede ser el preludio del mayor gozo. La concepción de María es celebrada por los católicos como la Inmaculada Concepción, una doctrina que enseña que María fue concebida sin el pecado original. Esta doctrina, aunque no está en la Biblia, se basa en la creencia de que María fue preparada por Dios desde su concepción para ser la madre de su Hijo. La historia de Joaquín y Ana es la base de esta creencia, ya que nos muestra que María fue el fruto de una fe inquebrantable. La historia de la anunciación a Joaquín y a Ana es un recordatorio de que la fe no es solo una creencia, sino una relación. Joaquín y Ana tenían una relación tan profunda con Dios que Él les habló a través de sus ángeles. Su fe fue recompensada y su dolor se transformó en gozo. La historia nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones, incluso las más silenciosas. El lamento de Ana en su jardín y el ayuno de Joaquín en el desierto fueron escuchados por Dios, y Él respondió a su clamor. La historia nos muestra que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos de mayor soledad y de mayor dolor. La historia de la anunciación a Joaquín y a Ana es una de las más hermosas de la tradición cristiana. Es una historia de amor, de fe, de esperanza y de la gracia de Dios. Nos muestra que a veces los mayores milagros nacen de los mayores sufrimientos. Y así, después de años de sufrimiento y de oración, Joaquín y Ana fueron bendecidos con un hijo, una hija que sería la madre de Jesús. La historia de su vida es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona y de que Él siempre nos da la esperanza de un futuro mejor. 9 meses después, Ana dio a luz a una hija. La pareja, llena de alegría, la llamó María, que significa la amada por Dios. El nacimiento de María fue un milagro para la pareja de ancianos y fue un signo de que Dios había escuchado sus oraciones. Ellos no solo habían sido bendecidos con un hijo, sino con una hija que sería la madre del Salvador. Desde el momento de su nacimiento, la vida de María fue diferente. El protoevangelio de Santiago dice que cuando ella tenía 6 meses, su madre Ana la puso en el suelo para ver si podía caminar. María dio 7 pasos y luego corrió de vuelta a los brazos de su madre. Ana en su alegría la abrazó y le dijo: «Mi hija, no caminarás más en el suelo hasta que te lleve al templo del Señor». Esta promesa era un reflejo del voto que Ana había hecho a Dios. La promesa de Ana era una señal de su profunda fe. Ella había prometido a Dios que si le daba un hijo, ella se lo dedicaría a él. Y a pesar de que tanto anhelaba a su hija, ella estaba dispuesta a cumplir su promesa. Ella sabía que su hija era un don de Dios y que debía ser devuelta a él. Cuando María cumplió 3 años, Ana y Joaquín la llevaron al templo de Jerusalén. El sumo sacerdote, al ver a la niña, se sorprendió de su belleza y de su gracia. Y María, a pesar de su corta edad, subió los 15 escalones del templo sin ayuda, lo que fue visto como un milagro. Su entrada al templo fue un momento de gran solemnidad y de gran alegría. Una vez en el templo, María fue confiada a los sacerdotes y se convirtió en una de las vírgenes del templo, jóvenes que se dedicaban al servicio de Dios.
En el templo, María vivía una vida de oración, de estudio de las Escrituras y de servicio. Ella se dedicaba a hilar lana para los velos del templo y a hacer obras de caridad. Su vida era una de devoción y de santidad. La presentación de María en el templo es un momento clave en la historia. Simboliza su consagración a Dios desde una edad temprana y su preparación para su misión futura. Es un recordatorio de que María no fue elegida al azar para ser la madre de Jesús. Fue preparada por Dios desde su nacimiento. La historia de la consagración de María nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida. María, desde una edad temprana, se dedicó a Dios con todo su corazón. Ella vivía una vida de oración y de servicio, y su ejemplo es una inspiración para todos nosotros. Al recordar a los padres de la Virgen María, recordamos el milagro de la vida, el milagro de la fe y el milagro del amor. La historia de Joaquín y Ana es un recordatorio de que la vida es un regalo y que debemos celebrarla. El silencio de la Biblia sobre la vida de los padres de María no es un vacío, sino un espacio que nos invita a profundizar en la tradición y en la fe de los primeros cristianos. El protoevangelio de Santiago llenó ese vacío con una historia de profunda belleza y significado, una historia que ha consolado y animado a millones de personas. Y así, la historia de Joaquín y Ana es una de las más hermosas de la tradición cristiana. Nos recuerda que la fe, la paciencia y la esperanza son las virtudes más importantes de la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.